En el capítulo anterior, después de tomar la decisión de atravesar Irak e intentar salir por alguna de sus fronteras para llegar a Arabia Saudí, llegamos a Mosul, donde nos reciben de maravilla, nos invitan a comer y Safwan, un amante de las motos y capital de Mosul Biker, como llaman aquí al jefe de los Biker, nos ofrece su casa para quedarnos y enseñarnos Mosul. Bueno, lo que queda de Mosul, después de las guerras que la dejaron destruida, tal y como veréis a continuación. Nos han hecho un montón de fotos y nos dirigimos a casa de Safwan, en un barrio de Mosul no muy lejos de donde nos encontramos. Nos acompaña otro biker, amigo de él. Nos vamos encontrando militares, con camionetas blindadas y armados hasta los dientes, edificios destruidos y paredes que parecen un queso gruyère, llenas de agujeros de balas, igual que cuando entramos en la ciudad. ¿Has visto? Dios, qué pito lleva, parece un camión. Madre mía. Lleva luces estroboscópicas también. Sí. En el barrio la vida continúa como si nada. La gente va a la compra, las mujeres limpian sus portales, los niños salen del colegio y juegan rodeados de paredes desquebrajadas por los disparos. Están acostumbrados a ver la destrucción en su corta vida. Mirad nuestro amigo lo que tiene aquí, una Monkey original del 77 creo que es. Salam alaikum. ¡Sa! He's my cousin. Yeah. Hello. حياته ورحمة الله. سدوح يخبروني وين شوية اللي نتحاكى. Bueno, estamos aquí ahora con la familia, ¿no? Y he ido dentro junto con la madre y la hermana para hacer unas fotos con ella. Y la madre me ha regalado eso. Masbah, que es como un rosario, pero musulmán. Tiene 33 piedras como esa. Las personas tienen que contarlo 3 veces para que sume los 99. Entonces hay formas. Si estás hacia afuera, es que está como que pidiendo oración a alguien. Si está hacia adentro, solo está pidiendo a Allah para él. Entonces me lo ha regalado la madre de la familia para mí. Tiene 30 años, o sea, toda una generación en la familia y me lo ha regalado. Dios, yo no tengo nada para darle, no tengo nada. Me he agradecido, Dios, voy a llorar. Es que la gente es muy buena aquí y es muy buena. Me lo voy a llevar y lo pondré en nuestro apartamento colgado cuando tengamos una casa. Nos ha invitado a dormir aquí. Quedaremos esta noche y mañana ya veremos qué haremos. Supongo que mañana seguiremos ruta, no nos quedaremos aquí porque tenemos que hacer marcha. Hemos estado muchos días en Erbil y tenemos que continuar. Bueno, pues mirad, esto es dolma. Mirad qué pinta tiene, qué bueno. Alubias, pollo, arroz, el panecito, verdurita. Ensalada. Y después de la cena salimos a tomar un té con nuestros amigos y conocer la otra orilla del Tigris, un Mosul totalmente diferente. Toda esta zona que veis allí es una zona de bosque, como un parque, pero el gobierno ha prohibido entrar porque la gente robaba los árboles. Así que el parque está cerrado. Esto es una fuente que hay aquí en Mosul, una escalerita, en fin, que por lo menos está entera. Esta no está derruida, esta está enterita y con luces de colores y todo. Les encantan las luces de colores. Como podéis ver, esto está todo bien, aquí no hay edificios caídos. Es la otra parte del río Tigris, parte oeste, que es donde está todo destruido. Aquí esto está todavía bien, está funcionando como una ciudad moderna, dentro de las limitaciones que hay, lógicamente. Nos comentaba nuestro
nuestro amigo que han dejado de importar coches y motos anteriores al 2020, solo 2020 y 2021, porque hay una saturación de vehículos y sobre todo muy contaminantes, muy viejos, entonces pues han restringido todo lo que son las importaciones, así que no se pueden traer coches. Y fábricas de coches aquí en Irak no hay, ni de motos. Esto es el kunefe, que está buenísimo, mira cómo lo hacen. ¿Lo quieres, cariño? Sí. Y está hecho de queso. Buena cocina. El Tito es fundamental. Sí. Fundamental. Porque aquí lo peligroso no penséis que es ir en moto por Irak. No, lo peligroso es cuando te llevan en un coche. Te vas acojonado. Y encima dice que el cinturón no te lo pongas porque que se van a reír si te lo ponen. Entonces no te dejan ponerte el cinturón. Y mira, yo iba con los pies todo el rato así. Madre mía. Y el culito así. Porque es que apretan ahí. Aquí funciona que uno empuja. Van en marcha y claro, y yo voy en el coche y digo, oye, que el otro sale otro. Y es saber quién le echa más huevos, ¿sabes? ¿Quién le echa más huevos y quién frena? Ah, acojonante. Buenos días. Bueno, hemos dormido aquí. En el suelo, la verdad que hemos dormido súper bien. A mí me encanta. Cariño, creo que adoptaremos esa costumbre. Me gusta mucho. Es buenísimo para la espalda. أنا بالإنجليزي مصيبة. اوكي. مصيبة أحكي لك بالإنجليزي؟ انجليزي؟ He told him اختصاص I إنجليزي. can speak What's your full name? English. He don't know Vicente. one word. And you? Yes. Yeah. خلاص سامعني يا ولد. My name Vicente. And you? أحمد Hamma. شو اسمك؟ أحمد. Ahmed. أنا بالإنجليزي لا مع عزلكم أنتم مع استعارات الأمريكان قاعدين بصفحة بس أنا أحكي. Okay. Perfecto, perfecto. Understand? هاي مرات أنت ما هذا إنجليزي. Yes, I understand. دور. Door. باب. Ba. ليج ساق Windows. ويندو شباك. Subak. شباك. Fácil. Perfecto. Un máquina. Wanna high. رعاية كل ما تجي تقول الموضوع Sale perfecto. وليجوا بقناتي Eso sin alcohol, imagina con alcohol aquí. Un café solo. أنت ما تترجم. Un café me sale así. Si me tomo 2 copillas ya, vamos, por soleares. Mira, todos mirando mi Instagram. هاي وحدة وبعد Peligro. Nuestro amigo nos va a enseñar una iglesia que dicen que es la más antigua del mundo. Vamos a ver. Está aquí en Mosul. Una gente formidable, de verdad. Así que nos vamos. ¿Vamos? Foto, ¿cómo no? Las fotos se suceden. De la basura. Siempre que paramos aparece alguien que quiere hacerse alguna con nosotros, especialmente con Fernandita. Y muchas veces veréis también que nos paran en la carretera para hacerse fotos. Nosotros nunca nos negamos y le ofrecemos nuestra mejor sonrisa. Pues así todo el día, muchachos, todo el día igual, haciéndose fotos. Vamos, es una atracción Fernanda en moto por ahí. Así lo avanzamos, Bye bye. Aquí todos los desagües, como podéis ver, las casas sueltan ahí el agua y todo por unas canaletas a unas zanjas que veis ahí
y esas zanjillas y de ahí pues corre todo el agua para abajo. Los del váter no, el váter creo que son pozos ciegos lo que hay, porque tuvo que hay alcantarillado aquí, que es un agujero en el suelo. Y todo el agua pues de lo demás, de la cocina, de los baños, de todo, van ahí a la calle y por ahí van escurriendo. Si fijaros los cables, yo creo que no sé cómo funciona el internet, es increíble. Mire el edificio ese ahí a la derecha, cómo está. Hello. Que no nos paremos aquí, dicen los militares. Controles por todos lados. Hello. La vida aquí pues continúa. Los niños al colegio. En Irak, en el colegio, a los niños les hacen aprender los 20 ascendientes de su árbol genealógico de su padre, no de su madre, solo de su padre. Y el internet lo cortan en todo el país durante los exámenes. No sé dónde vamos, estamos siguiendo a este hombre, no sé dónde nos lleva. Vamos a verlo. Voy a parar más adelante. Esta es la orilla oeste del Tigris. Aquí es donde se libraron las últimas batallas más sangrientas del Daesh. Mira eso. Cuidado, no pase por aquí donde estoy yo. Vamos en dirección a la zona más afectada de Mosul. Toda la destrucción que hemos visto hasta ahora nos ha dejado impresionados, pero al parecer no es lo peor. Ya estamos en mercado de pez. Aquí vemos a la gente haciendo su vida cotidiana y tan solo a unos metros la devastación está presente, recordándoles lo que vivieron hace unos años. Es que hay sitios que no queda nada, ¿eh? Un montón de piedras. No digáis que esto no parece una película de esas de Terminator. Right now you are walking above a house with the families in it. Que dice él que aquí estamos caminando ahora sobre casas y gente que está ahí, gente muerta debajo de nosotros. Like Morocco, house goes like this. These are all of the houses. House above house. Sí, nos dice el hombre que estamos caminando encima de cuerpos, encima de casas. Las casas así en fileras hacia abajo, pues ahora ya no hay nada. Exacto, esto estaba todo así en cascada hacia abajo y aquí gente muerta sin sacar. ¿Sabes qué pasada, eh? Lo que han tenido que sufrir aquí, pobre gente. Esta parte del Tigris para aquí es la más castigada. La otra parte también ha sufrido, pero menos. Aquí estaba el Daesh y se dio una buena. Espera, voy.
Y pensar que ahora mismo estamos caminando sobre personas, sobre casas que están ahí enterradas, y que todo eso ha pasado por cuestiones políticas y religiosas. Es muy triste. Es un mix de sensaciones, de rabia, de impotencia, de tristeza, porque que eso llega a pasar a personas es muy triste, muy triste. Mira eso, mira cómo está. Es una zona, aquí vivían antiguamente los cristianos, luego los judíos, y luego cuando llegaron a ISIS abandonaron toda esta zona y fueron a otros sitios. Aquí hay familias completas, enteras, aquí abajo, que nunca se han llegado a sacar. Hay ropa, mochilas, todo eso es de los niños de las familias que habían aquí. Mirad esto, esto era católico, mira cómo está. Mirad, con un montón de siglos, todo dinamitado. Súmate aquí, que se vea. Fijaros. Todos los templos el ISIS los destruyó, los templos católicos, y de hecho había una población de más de 1 millón de católicos aquí y ahora apenas quedan. La mayoría han huido y los que no han muerto. Y ahí veis, pues mira, queda ropa, mochilas de los niños, todo esto eran casas y está todo abajo enterrado con las familias enteras y nunca se han sacado. Aquí están enterrados. Niños, mujeres, hombres, todo el mundo. Dios, es muy muy triste. Todas las piedras de los templos tienen siglos y siglos. Mirad ahí. Y hay muchos escombros donde no se puede ir, donde no se puede pisar, porque todavía Nosotros porque vamos con él. porque todavía sigue habiendo explosivos por debajo. Nosotros es que como ahora vamos con él, pues. Y bueno, es seguro. Dios, cariño. Cuidado, cuidado, cariño. Dios, que hostia me da. Ya está, no problema. Un hierro que había ahí. Si no me la pego, no soy yo. Mira que os dije. ¿Por qué soy tan patán? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí. Vale. Doble. It's okay. Si yo, lo menos peligroso de todo es ir en la moto. Mi peligro es cuando voy andando. Dios, cariño, madre mía, qué hostión te has tomado, hijo. Pero sé caerme. Ah, ya veo el hierro que me te has enganchado el hierro ese que hay ahí. Mirad. Una pena que el sol esté ahí. Esto es una zona cristiana. Esto ha sido, no cuando bombardeó Estados Unidos, Irak, esto ha sido con lo del ISIS. Todo el Daesh aquí, bueno, el Daesh bombardeó todo esto y lo dejó todo, pues fijaros, qué pasada. Mirad la altura, Por estamos niveles. un montón de metros por encima. Vale, muchos explosivos aún están sin detonar aquí, muchísimos. Que hay niveles y niveles. Mira. Animales. ¡Oh, Dios, qué peste! ¡Buf! Sin caerte. ¡Buah! Peste a bicho animal muerto. Santísimo. Marca de tiros. ¿Dónde estás? Bueno, mirad, esto era una zona, aquí controlaban el paso con el río, el ISIS. De aquí tiroteaban, mirad todos los disparos, ¿veis? Todos estos son agujeros de bala. Todo esto. Y de aquí controlaban el Tigris cuando venían a esta zona, las tropas iraquíes. Estos son chalecos del ISIS. Los chalecos que llevan con las cartucheras. Toda esta parte la tenían súper controlada. Mira, esquillos de balas. Mira este.
Claro, y es muy peligroso entrar ahí porque puede haber todavía explosivos. Casquillos. Mira, estos son de metralleta. Estos, mira qué calibre tienen, ¿eh? Pues aquí disparaba el ISIS contra toda esa zona de ahí del río cuando entraban las tropas. Mirad, estos son los cinturones, hay aquí bastantes, de las cartucheras que usaba el ISIS en este puesto de tiro. Está lleno de todo esto por aquí, cinturones, cartucheras, balas. Nos cuenta que los cadáveres aquí los perros se los comían, por eso están los huesos aquí, humanos. Y claro, los que han quedado arriba, todos los enterrados. Esto ha sido imaginar en los tiroteos de la gente que ha muerto de los guerrilleros del ISIS. Pues aquí están los huesos. Todo eso son un montón de casas enterradas ahí abajo. Y todo este frente se usaba para controlar el río. ¿Ves? Esta es una terraza de una casa y todas prácticamente eran de esta altura. Y fijaros en qué se ha quedado todo eso de ahí, en nada.